Doctor Juan Rodrigo Alba, te saludo, presentante de resultados, discusión y conclusiones de nuestro estudio Relación entre estrategias de afrontamiento y la actitud favorable de los docentes hacia la educación inclusiva. Un estudio que de manera general se propuso analizar la relación entre variables estrategias de afrontamiento y actitudes hacia la educación inclusiva en docentes de 9 colegios públicos del centro de Bogotá. De manera específica se quería hallar distinción entre la actitud favorable y no favorable de los docentes. En primer lugar a nivel de estrategias de afrontamiento y en segundo lugar hacer distinciones a nivel cognitivo, afectivo y conductual de los docentes hacia la educación inclusiva. Por lo tanto, la primera variable trae consigo dimensiones de afrontamiento cognitivo, de apoyo social, bloqueo, evitación o espiritualidad, cuyas dimensiones y correspondientes indicadores lo que pretendían era indagar entre el grupo de maestros cómo hacen frente a nuevas situaciones como la educación inclusiva. Una segunda variable trae consigo componentes cognitivo, afectivo y conductual que nos quería de pronto recopilar cómo reaccionaban estos profesores en su práctica educativa y cómo eran coherentes o no coherentes sus pensamientos con sus sentimientos y su manera de actuar al respecto. Entre las características sociodemográficas se recolectaron 236 participaciones equivalentes al 95.6% de la población docente de la localidad de Los Mártires, 67.3% de ellos tienen maestría o doctorado y más del 50% llevan trabajando más de 20 años en el sistema educativo público. En cuanto a la estadística descriptiva de afrontamiento, se debe decir que las dimensiones que mayor promedio tuvieron fueron las dimensiones de afrontamiento cognitivo y de evitación, pero todas las dimensiones estándar resultaron muy alejadas de ser lo que quiere decir la incomprensión del fenómeno. Se hizo una clasificación de la actitud respondiendo a los lineamientos del instrumento TAIS SP versión Colombia, en donde la actitud favorable logró un 63% versus una actitud desfavorable del 37%. En cuanto a la estadística descriptiva de las actitudes, justamente hubo una mayor media aritmética en el componente afectivo, pero las desviaciones estándar seguían siendo muy alejadas de cero, lo que no nos permitía ratificar algunas de las conclusiones iniciales, sino apreciarlas a mayor detalle. Por lo tanto, en la etapa de discusión, en cuanto al objetivo general, que mostraba una relación entre las variables estrategias de afrontamiento en general y las actitudes hacia la educación inclusiva, se tuvo que hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov, toda vez que la población ascendía a más de 50 participantes, y esta prueba se realizó para verificar la normalidad de los datos que integraban esas variables. Entonces, toda vez que dio normal la distribución en ambos equipos de variables, lo que se aplicó fue la correlación mediante el coeficiente de Pearson, que dio una relación de 0.161 con un nivel de significancia menor a 0.05, equivalente al 0.013, lo que representa una relación que, aunque con poca fuerza, es positiva y además significativa. Siguiendo con la hipótesis, en la hipótesis se privilegiaban las estrategias de afrontamiento cognitivo no solamente por lo que se halló en la teoría de Lazarus y Folkman, sino también por lo que algunos estudios empíricos lanzaban como manera de pista, y definitivamente la hipótesis lo que quiso fue relacionar esas estrategias de afrontamiento cognitivo con la actitud de los docentes. Por lo tanto, tuvo que hacerse nueva prueba de normalidad donde uno de los grupos no gozó de normalidad en sus datos. Por lo tanto, se aplicó el coeficiente de la estadística no paramétrica, que es el coeficiente de Spearman, cuya relación resultó de 0.197 y un nivel de significancia aún menor que el anterior y más confiable, que fue de 0.002. Esto nos dice que la hipótesis fue comprobada, que se validó que hay una relación directa entre las estrategias de afrontamiento cognitivo, no solamente directa, sino positiva y significativa, y la actitud favorable de los docentes hacia la educación inclusiva. Por supuesto, aplicando coeficientes de correlación dependiendo de su normalidad a cada una de las 20 estrategias de afrontamiento, se llegó a que hay 7 que están correlacionadas con una actitud favorable de los docentes y se pueden resumir en dimensión de afrontamiento cognitivo, ya que todas esas estrategias pertenecen a la dimensión que privilegió la hipótesis. En cuanto a subdimensiones, pues son docentes que están configuradas para resolucionar problemas, para reinterpretación positiva y para conectarse, ya sea de manera de preocupación o de vínculo con la situación. A nivel de indicadores, bueno, acá se puede ver la anotación científica un poco más detallada como aparece en el documento, revelando entonces estas 7 estrategias de afrontamiento como aportes a la actitud favorable hacia la educación inclusiva. Para el abordaje del primer
objetivo específico, toda vez que ya mencionaba una distinción, pues incursioné en el campo de la estadística inferencial, por lo tanto tuve que hacer una comparación de grupos no sin antes verificar que la distribución de los datos resultara normal o definitivamente no normal. Entonces, como no fue normal en ninguno de los equipos de datos, se tuvo que aplicar la U de Mann-Whitney, una prueba de comparación de grupos no paramétrica, que dio como resultado que las distinciones que suceden a nivel de estrategias de afrontamiento entre favorable y no favorable tienen que ver, por ejemplo, con que los docentes favorables afrontan cognitivamente, centran sus esfuerzos en resolver el problema, mientras que los de no favorable lo que hacen es centrar su afrontamiento en la emoción. Por supuesto que los docentes de actitud favorable reinterpretan positiva, optimistamente la situación y asumen el aprendizaje como parte de su transformación. Para el abordaje del segundo objetivo específico también se hizo una comparación de grupos verificando la distribución de los datos. Nuevamente me tuve que ir por el camino no paramétrico de la prueba U de Mann-Whitney, que mostró diferencias significativas muy cercanas a cero en todos sus componentes, lo que quiere decir como conclusión que los docentes con actitud favorable a nivel cognitivo defienden la participación e inmersión de los estudiantes con diferencias en el aula ordinaria. A nivel afectivo tienen mejores sentimientos como la empatía para aceptar y respetar la diversidad, y a nivel conductual pues están dispuestos a hacer flexibilización no solamente de sus horarios sino de sus prácticas y estar motivados intrínsecamente para desarrollar una actitud inclusiva más armoniosa. Muchas gracias.